Para poder realizar lo que son los cuestionarios directamente con la plataforma de Moodle, nos vamos a ubicar siempre cuando estamos ya en nuestra clase, aquí en la parte de activar edición, para poder agregar esta otra actividad que es realmente ya la parte de poder realizar esos exámenes. Aquí, por ejemplo, voy a agregar una semana más para poder agregar este ejemplo de lo que es los cuestionarios. Aquí voy a agregar esta día y voy a darle clic en la parte de añade una actividad o un recurso. Ahí podemos encontrar esta parte que nos va a servir para poder realizar lo que son los cuestionarios. Ahí está precisamente cuestionario, que para esta actividad en donde nos va a servir para poder generar esos exámenes con preguntas y diferentes tipos de preguntas que nos pueden ayudar. De esta manera poder hacer esos exámenes directamente. Entonces aquí, una vez que seleccionamos cuestionario, le damos clic en agregar. Ahí le damos clic en agregar. Una vez que le damos clic en agregar, ya nos aparece de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar ahí? Vamos a colocarle un nombre a nuestro cuestionario. Por ejemplo, le voy a colocar examen ejemplo. Y aquí podemos colocar una pequeña descripción de ese examen, si nosotros queremos, o alternarlo y dejarlo así en blanco, porque el único requisito que sí es obligatorio es colocarle un nombre a el examen, de ahí lo que es la descripción. Pues obviamente podemos dejarlo en blanco o simplemente acá podemos colocar una instrucción. Por ejemplo, aquí realizar el siguiente examen en donde solo tendrá una oportunidad para realizar, para desarrollar. Le colocamos y de esta manera puedo colocar una instrucción directamente y después aquí una vez que ya tengamos esa pequeña instrucción, entonces después dejar aquí en este paso, ¿para qué me sirve esta parte a lo que se refiere el tiempo, más que todo la temporalización? Es para poder agregar en qué momento vamos a abrir el cuestionario, es decir, que nosotros lo podemos hacer, por ejemplo, hoy domingo y que este examen vaya a ser realizado hasta el día jueves, entonces, pero ya lo podemos tener listo. Entonces acá le damos habilitar cuando nosotros queremos habilitar. Por ejemplo, que este examen quiero que se habilite el 31 de agosto, entonces le doy clic ahí, 31 de agosto, y en qué momento, por ejemplo, que mi hora de clase son a las 9:35, entonces ahí le coloco que se habilite a las 9:35 ese examen. A abrir el cuestionario se va a abrir el 31 de agosto a las 9:35. También está esta parte para con qué momento vamos a cerrar el cuestionario, es decir, de que ahí le vamos a dar a habilitar y podemos colocar en qué momento queremos que se cierre ese cuestionario. Por ejemplo, quiero que se cierre el 31 de agosto y que se cierre, por ejemplo, a las 10:20. Entonces, que a esa hora o 10:25, entonces desde acá ya nadie va a poder realizar ese examen. Vemos acá, se va a abrir, se va a habilitar ese examen hasta el 31 de agosto a las 9:35 y se va a cerrar ese cuestionario el 31 de agosto a las 10:25. También podemos dejarle un límite de tiempo acá. Ese límite de tiempo, ¿a qué se refiere? Y acá podemos ver de que hay una pequeña instrucción en el cual nos indica que ese tiempo es el cual en donde el usuario, en este caso nuestro estudiante, cuánto va a tener para poder resolver este examen. Entonces acá, por ejemplo, le puedo dar el tiempo que sean 40 minutos que va a tener para poder resolverlo, o 45 minutos.
ahí o la hora ahí, le podemos dejar en 60 minutos, por ejemplo, que ese va a ser el tiempo que va a tener para poder responder a nuestro examen. Entonces, a eso se refiere esta parte del límite de tiempo, cuánto de tiempo le vamos a dejar a nuestros estudiantes para que puedan resolver el cuestionario. También en esta parte, cuando el tiempo ha terminado, ¿qué va a pasar con este cuestionario? Y aquí nos sale una serie de opciones, en el cual si el tiempo se termina, entonces el envío se realiza automáticamente. Es decir, que si el tiempo se le termina al estudiante, entonces lo que ha resuelto es lo que se nos va a poder enviar a nosotros, nos va a presentar. También podemos dejar esta otra opción que nos indica, hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario, pero no para responder a más preguntas. Es decir, de que se le da tiempo para poder guardar o darle terminar al cuestionario, pero ya no se le permite al estudiante que siga contestando, sino que pueda darle terminar para que se pueda hacer el envío. Y la número 3 es que el envío debe hacerse antes que el tiempo termine, de lo contrario no se contabilizará. Aquí esta opción porque en qué momento, bueno, acá esta tercera, si el estudiante, por ejemplo, ya lleva contestado ciertas preguntas, y se le termina el tiempo. Si nosotros tenemos esta opción aquí habilitado, lo que pasaría es que automáticamente se termina, se le cierra a él el cuestionario, pero no se va a contabilizar las respuestas que él realizó. Entonces, esta no nos sería funcional a nosotros porque así, de esa manera, perdería él todo lo que ha realizado. Mientras que si nosotros dejamos esta opción, que el envío se realiza automáticamente, aunque el tiempo se haya terminado, pues a nosotros nos va a enviar esas respuestas que él haya realizado hasta ese momento. O podemos darle esta opción de que darle ese pequeño tiempo para que pueda darle terminar, pero no va a responder a más preguntas. De esta manera podemos dejarlo ahí para que por cualquier situación, si él se le termina el tiempo de esta manera, le pueda dar terminar a su formulario y a su examen, ¿verdad? Y que de esta manera nosotros vamos a recibir la respuesta que haya podido completar hasta ese momento del tiempo. También acá el periodo de gracia para el envío, es decir, cuánto se le va a habilitar. Obviamente va a ser un día, el día que se le va a habilitar, pero acá podemos dejarlo deshabilitado porque en este caso, aquí si vemos la sugerencia, si se ha establecido que cuando termine el tiempo para realizar el cuestionario se permite un periodo de gracia para hacer el envío, pero sin poder cambiar la respuesta. Este parámetro establece el tiempo de gracia en segundos. Es decir, que si nosotros habilitamos esta parte del periodo, nos permite hacer esto, es decir, de que si hay algún problema de energía o cualquier cosa, entonces el estudiante tiene este tiempo para poder enviar, pero no va a modificar sus respuestas. Por eso, y acá le da el tiempo que tiene un día para poder, eh, ya sea lo podemos dejar por día o por minutos, cuántos minutos le vamos a dar para que pueda hacer ese envío. Si el tiempo se ha terminado o si ha tenido algún bajón de energía, entonces nos puede servir esta opción. Si no, dejaríamos habilitado esta otra opción que en este caso automáticamente, aunque se haya tenido problemas con la energía, pues se va a enviar esa respuesta. Entonces ahí sería la opción que podemos dejar. Y la calificación también. Si nosotros queremos dejar aquí contabilizado cuánto va a ser la calificación que va a tener para poder aprobar nuestro estudiante. También acá dejarle cuántos intentos le vamos a dejar. No vamos a dejar nosotros acá sin límites, sino que hay que dejarle, por ejemplo, le voy a dejar 1. ¿Qué va a indicar esto? Que
nuestro estudiante simplemente le vamos a habilitar que una vez vaya a realizar este examen, que no le demos más chance, es decir, que no va a cambiar, no le demos la posibilidad de cambiar porque obviamente ahí no sería lo legal, sino que le vamos a dejar que solamente le vamos a permitir un intento, que si él ya ingresa al examen, él tiene que responderlo y ya cuando ya envía su examen no le vamos a dar la opción de que vuelva a realizar el examen, sino que solamente una vez. Por eso es que acá vemos que hay diferentes opciones. Acá si le dejamos sin límite, es decir, de que él va a poder realizar nuevamente su examen, a pesar de que ya lo haya enviado, ya lo haya resuelto, pero va a estar modificando. Entonces ahí no lo podemos dejar, ni tampoco dejarle acá más intentos, sino que solamente dejémosle un intento para que solamente una vez pueda resolver este examen. Y aquí si nosotros queremos dejar esta parte que es la calificación, para dejarles a los usuarios cuánto va a ser o fijarle más que todo, fijarle cuál es la calificación para poder aprobar ese examen. Si queremos la podemos llenar, le podemos colocar, por ejemplo, que para aprobar este examen sea el 30%, lo podemos dejar ahí, que sea 30%, o podemos dejar la casilla en blanco porque esto no nos va a interferir en absolutamente nada, ya que aquí él automáticamente va a estar tratando de colocar a cada uno de los porcentajes que nosotros vayamos a dejarle. También en esta, entonces acá, recordemos, simplemente le dejamos un intento. Recuerden, un intento porque no hay que permitirle que vuelva a realizar ese examen, sino que solo una vez que pueda realizarlo. También acá hay otros parámetros como por ejemplo los esquemas. ¿A qué se refiere esta parte de esquema? Es decir, cómo vamos a dejarle nosotros que aparezcan esas preguntas. Podemos dejarle que en la página, esto más que todo es el diseño de nuestro examen. Si queremos que aparezca pregunta a pregunta, le vamos a dejar aquí que aparezca cada pregunta en una página diferente. También podemos aquí habilitar, vemos acá, si queremos que cada 2 preguntas aparezcan, cada 3 preguntas, ahí según cómo quiera dejarlo cada uno. Yo lo voy a dejar aquí que aparezca cada pregunta en esta página de esta manera. Eso es lo único que coloco, que cambio ahí en esquema. De ahí las demás pues son algunas opciones que nosotros podemos tener aquí como el comportamiento de las preguntas. Si queremos que el orden sea al azar de las preguntas, pues le dejamos ahí, está bien que sí. O si no queremos que salgan al azar, sino que tal cual nosotros hemos dejado de que primera, cuál es la primera, segunda, tercera pregunta, podemos dejarle que no, pero si nosotros queremos que sea al azar, que aparezca alternado cada pregunta, le dejamos que sí, para poder dejar cada pregunta de esa manera, ¿verdad? Que sea al azar esas preguntas, entonces lo dejamos así, no lo tocamos, sino que dejamos que sea al azar, para que le aparezca el estudiante, por ejemplo, que a un estudiante le aparezca en la primera pregunta le aparezca la 5, que al otro le aparezca la 3. Así sería, porque es al azar, entonces cada uno va a tener diferentes alternativas, le va a aparecer diferente orden en sus preguntas. También acá vemos que hay diferentes opciones en cuanto a la revisión, pero aquí lo dejamos así, no le vamos a cambiar nada, porque acá son opciones que hace aquí directamente con la plataforma de acuerdo a lo que se especifica del examen. También acá la apariencia, si nosotros queremos aquí modificar algo, pero realmente aquí no vamos a hacer absolutamente nada. Podemos de un solo poder dejar algunos ajustes si queremos de la disponibilidad de nuestros módulos. En este caso hay que dejarlo siempre así como está, mostrar en la página del curso para que le pueda aparecer al estudiante al momento que se habilite el examen y que de esta manera pueda contestar. Una vez que ya hicimos estos cambios, ¿verdad? Repito acá, el nombre, ya dejamos la instrucción ahí en descripción y le dejamos habilitado.
Dejamos la parte ahí en temporalización, que cuando vamos a querer que se abra el cuestionario, en qué tiempo, le dejamos habilitado. Y también le dejamos habilitado cuándo se va a cerrar ese cuestionario. También ahí le dejamos la fecha y la hora exacta en que queremos que se cierre ese cuestionario. También le dejamos el límite de tiempo, cuántos minutos va a tener para poder resolver ese cuestionario. Y también esta parte, cuando el tiempo se ha terminado, que nosotros queremos que el envío se realice automáticamente para que se contabilice esas opciones o esas respuestas que ha dejado nuestro estudiante cuando se termine el tiempo. Para que nos vaya a aparecer a nosotros, lo dejamos así, el envío se realiza automáticamente. También en esta parte de calificación la dejamos aquí, que los intentos permitidos sea 1 para que nuestro estudio, porque por defecto viene sin límite, entonces nosotros le dejamos que solo una vez le vamos a permitir a nuestro estudiante que pueda realizar este examen. Una vez que hacemos eso, le damos guardar cambios y regresar al curso para poder visualizar cómo está. Vemos ahí, ya está. Nos hace falta entonces poder modificar lo que son las preguntas. Le damos clic ahí a nuestro examen, le damos clic y al momento que le damos clic vemos ahí cómo nos aparece la información, las instrucciones que le vamos a dejar al estudiante, los intentos aquí, por ejemplo, tenemos que solo el estudiante tiene un intento, que este cuestionario no estará disponible hasta el 31 de agosto, a las 9:35 y también que este cuestionario se va a cerrar ese mismo lunes a las 10:25. Que el límite de tiempo que va a tener nuestro estudiante va a ser de 1 hora para poder resolverlo. Y aquí es lo que vamos a editar. Vamos a darle clic en editar cuestionario para poder agregar las preguntas. Ahí editar cuestionario y de esta manera es como nos va a aparecer para poder editar nuestro examen. Aquí en esta calificación máxima es cuánto va a ser el puntaje que le vamos a dejar a este examen. Por ejemplo, si le quiero dejar que este examen valga 30 puntos, ahí le doy guardar y esa va a ser la calificación, va a estar valorado en 30 ahí. Después, ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos a ubicar en esta parte de agregar y aquí donde le vamos a dar clic, le vamos a dar clic en una nueva pregunta, le damos clic ahí, una nueva pregunta. Una vez que le damos una nueva pregunta, vemos son las diferentes opciones que tenemos para poder agregar preguntas. Vemos ahí es según ustedes cuáles son el tipo de pregunta que quieran agregar. Si va a ser de opción múltiple, verdadero y falso, emparejamiento, respuesta corta, numéricas, tipo ensayo, que esto nos puede servir para que sea de manera analítica, arrastrar y soltar marcadores, es decir, para poder arrastrar, arrastrar sobre una imagen, que sea calculadas, cálculos, elegir una palabra que esté ahí de esa manera, emparejamiento, cada una de estas vemos ahí y nos trae aquí al momento de estar seleccionando una descripción de cada una de esos tipos, de cada uno de esos tipos de preguntas. Entonces ahí directamente podemos agregar nosotros un tipo de pregunta para poder colocar aquí a nuestros estudiantes. Por ejemplo, voy a elegir una de verdadero y falso y ahí vemos que tiene únicamente dos posibilidades, o es verdadero o es falso. Y después que seleccionamos ahí, que seleccionamos esa opción, ese tipo de pregunta, le damos a agregar. Ahí cuando le damos a agregar, vemos que nos aparece ya directamente para poder agregar la pregunta. Entonces, ahí comenzaría a colocar aquí, sería el nombre de pregunta. ¿A qué se refiere el nombre de pregunta? Es decir, que aquí en este le podemos, no es en sí la pregunta como tal, no, sino que esto se refiere a lo que es directamente como el ítem, dejarle enunciado y vemos que es obligatorio dejarlo, tiene que estar, es el enunciado de nuestra
pregunta. ¿Ya? Entonces aquí le puedo dejar que esta es la primera pregunta. Primera pregunta, le podemos dejar así, de esa manera. Pregunta 1, le puedo dejar el encabezado así. Pregunta 1, que esa es la pregunta. Pregunta número 1. Ahí estaría mi pregunta número 1, ese es el encabezado que le voy a dejar. Y aquí el enunciado a qué se refiere, ya ahí es directamente la pregunta que vamos a dejar. Entonces, ahí puedo colocar una pregunta, por ejemplo aquí voy a dejar ser eficaz, mi primera pregunta. Ser eficaz es una característica. Ahí, por ejemplo, sería mi pregunta que voy a dejar. Entonces, ser eficaz es una característica de un algoritmo, es una pregunta. Y aquí directamente puedo dejarle la puntuación, cuánto quiero que valga esa pregunta, si un 1%, o puedo dejarle incluso un 0.5, un 0.50, o uno que valga 1, que valga 2. Ahí nosotros colocamos aquí es la puntuación. Por defecto viene 1, pero no es que estamos sujetos a dejarla con ese valor. Ahí nosotros podemos cambiar y le voy a colocar, por ejemplo, que esta pregunta va a valer 2. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a colocar? Aquí podemos dejar como que al final una retroalimentación, es decir, como dejar al estudiante cuál es la, podría decir después la pregunta correcta, cuál haya sido esa pregunta correcta, una vez que él haya terminado esa de responder. Y si no, aquí directamente vemos acá respuesta correcta. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Será falsa o será verdadera? Dejamos cuál es la opción correcta. En mi caso dejo que esto es verdadero, que esta respuesta aquí, ser eficaz es una característica extra de un algoritmo. Menciono que sí es verdadero. Entonces aquí dejo que mi respuesta correcta es verdadero. ¿Ya? Eso es lo que dejo, que mi respuesta correcta va a ser verdadero. Y después ahí vemos que aquí hay diferentes opciones, pero como solo tiene un intento, entonces no tengo que cambiar nada. Y le doy clic en guardar cambios y continuar editando si quiero continuar editando lo que es esta pregunta, pero como ya por defecto ya la tengo, entonces simplemente le doy guardar cambio, porque no quiero seguir editando, sino que ya la terminé. Vemos ahí, ya me aparece la pregunta 1, está valorada por 2 puntos. Y si queremos modificarla, igual, aquí está la opción del lápiz, le damos clic y ahí podemos modificar y después darle Enter cuando ya terminamos de cambiar. También aquí le voy a dar agregar para seguir agregando nuevas preguntas. Voy a darle clic aquí en agregar una nueva pregunta y acá le voy a agregar, por ejemplo, que esta sea de opción múltiple. Entonces, de opción múltiple y le doy agregar. Una vez que le doy agregar ahí en opción múltiple, voy a colocar aquí el nombre de mi pregunta, que en este caso sería la pregunta número 2. Y a esa pregunta número 2 aquí dejo cuál es el enunciado. ¿Cuál es el enunciado para mi pregunta? Entonces ahí le coloco enumere características, por ejemplo, enumere características de un algoritmo. Ahí le estoy dejando. Me estoy dejando el enunciado, el nombre de la pregunta, el enunciado de la pregunta y también acá cuánto quiero que valga esa pregunta, cuánto es el valor que quiero dejarla. Por ejemplo, acá le voy a dejar que sean 5 y aquí después me aparece esta opción, una o varias respuestas. Es decir, si nosotros queremos o queremos agregar varias opciones y vamos a dejar que solo una respuesta de las alternativas que le dejemos, solo una respuesta va a ser la correcta, pues esa va a ser la que va a tomar en consideración. Pero también podemos dejarle acá que se permitan varias respuestas.
Podemos dejar ahí que se permitan varias respuestas que sean las correctas, ahí dependiendo qué es lo que queremos dejar. Si en mi caso dejo solo una respuesta va a ser correcta. Y aquí el tipo de elección, cómo va a estar esa elección. Si va a estar así como ABC, que se le va a presentar en mayúscula, con números, de esta manera, ¿verdad? Cada uno lo podemos dejar como números romanos, así, cada una de estas opciones o sin numeración. Aquí, por ejemplo, lo puedo dejar así, que se muestre con ABC, que sean en mayúscula, ABC, y aquí dejar la elección de mi pregunta. Ahí, por ejemplo, puedo dejarle eficaz, que va a ser una de las opciones que le va a presentar. Y aquí calificación, ¿a qué se refiere calificación? Si esta va a ser la correcta, pues le voy a dejar que esta tenga el 100%, porque esa va a ser mi respuesta correcta. Por eso ahí le puedo dejar de que sea eficaz, que obtenga el 100%. Pero si en caso, por ejemplo, esto es en el caso que solo quiera una respuesta correcta, entonces si tengo, voy a hacer esta otra acá, elección, bueno acá elección, tengo eficaz, dejé que esa es la primera respuesta que le va a aparecer, eficaz, y va a tener calificación de 100% porque esa es la respuesta correcta, entonces porque acá le dejé que va a solo tener una respuesta, solo una respuesta va a ser la correcta y en este caso sería esta de eficaz. Y acá le voy a dejar otra opción para dejarla aquí directamente otra característica a esta pregunta. Le puedo dejar que eficaz y también le puedo dejar otra alternativa ahí para que nos pueda dar otra diferente opción. Entonces ahí le voy a agregar otro módulo. Aquí, por ejemplo, le voy a dejar que sea parte de eficaz, que sea automatizado, por ejemplo. Automatizado. Entonces ahí esta respuesta, si él tira esa respuesta, le voy a calificar aquí con el 0%. Entonces no sería el 100%, sino que sería el 0% directamente porque no es una respuesta correcta. Entonces ahí le puedo dejar o simplemente como acá no tenemos ese 0%, entonces le voy a dejar que ese sería el menos 100% porque no es una respuesta correcta. Entonces por eso le voy a dejar el menos 0% para que sea incorrecta, lo tome incorrecta. Ahí está. Menos 100%, porque, ¿por qué dejar ese menos 100%? Porque solamente le estoy mostrando dos opciones. Le estoy mostrando que es eficaz y automatizado. Entonces, si él elige eficaz, va a llevarse la calificación del 100%, porque esa es la correcta. Pero si él elige automatizado, pues le sería el menos 100%, porque ahí solo tengo dos alternativas. Lo voy a dejar de esta manera con solo una respuesta y después voy a hacer el otro ejemplo con varias respuestas para que veamos la diferencia acá. Vemos, dejé la pregunta 2 y lo dejé solo una respuesta aquí va a tener y de esa respuesta le dejé dos alternativas, eficaz y automatizado. Si él elige eficaz, obtendría el 100% porque es la correcta y si él elige automatizado, menos 100% porque es la incorrecta. Una vez que tengo eso, ya le puedo dar clic, guardar cambios y ya se guardaría esa opción. Vemos ahí. Puedo dejarla aquí, agregar otra más, agregar una pregunta más y voy a elegir siempre opción múltiple para poder mostrar la diferencia cuando pueden ser dos opciones las correctas. Le doy aquí agregar y voy a seleccionar otra pregunta acá, voy a colocar, esta sería mi pregunta 3. Hay pregunta número 3. Y en esa pregunta número 3, ahí voy a establecer otro tipo de pregunta para que nos aparezca ahí directamente. Entonces aquí voy a colocar
Voy a colocar aquí como pregunta. Son dos tipos de proposiciones. Son dos tipos de proposiciones y ahí dejo mi pregunta. Esa es mi pregunta 3. Después de que dejo mi pregunta número 3, así como son dos tipos de proposiciones, aquí dejo el valor, por ejemplo, que esos tengan un valor de un 5% también. Y aquí mi respuesta, pues mi respuesta acá voy a dejar de que se permitan varias respuestas, que no solamente una sea la correcta, sino que varias. Aquí quiero que aparezca así como 1, 2, 3 y aquí serían las opciones. ¿Cuál es la primera opción que voy a dejar? Proposiciones simples. Voy a dejar aquí mi elección 2, en este caso, ¿cuál sería mi elección 2? Acá coloco, ¿cuál es mi elección 2? Hay que fijarnos bien en qué cuadro vamos a ir colocando la respuesta. Aquí vemos acá, este sería para la elección 1, aquí calificación y esta retroalimentación, que si nosotros queremos dejarle aquí alguna instrucción o alguna, como ahí bien lo dice, por qué esa respuesta es la correcta. Aquí la elección 2 sería este cuadro y en esta 2 le voy a dejar aquí proposiciones compuestas. Esa es mi elección número 2 y después voy a colocarle aquí una tercera elección, que este sería el cuadrito de esta. ¿Vemos ahí? Porque este es de calificación, este es de retroalimentación y este es de alternativa 3 y ahí le voy a dejar proposiciones lógicas, por ejemplo ahí, proposiciones lógicas. Si nosotros vamos dejando más y más alternativas, siempre hay que poder darle acá espacios en blanco para una nueva. Si ya llenamos todas estas elecciones, si tengo más de 5 elecciones, entonces le doy espacio en blanco para que me agregue una más. Me agregue una más y le doy acá. Podría agregar una más de esas elecciones. Vemos, ahí está, me agrega 3 más, porque ahí va agregando de 3 en 3. Y si nosotros queremos, vemos ahí que me aparecen 8 y antes solamente tenía hasta la número 5. Entonces ahí ya tengo 3 elecciones. Tengo en la primera elección proposiciones simples, tengo en mi segunda opción como proposiciones compuestas y tengo en mi tercera elección como proposiciones lógicas. Esas son las 3 alternativas que tengo, pero de esas 3 alternativas solamente 2 son las correctas. Entonces aquí en lo que es calificación voy a dejar con un 50% mi primera elección porque esa es correcta y esta otra la voy a dejar calificada con otro 50%, porque ahí esas son mis 2 respuestas correctas para conformar el 100%, como aquí elegí, si vemos acá, elegí que se permiten varias respuestas. Entonces son varias respuestas que voy a dejar de que sean afirmativas, de que sean correctas. Aquí por eso, entonces, ahí, por ende, en la calificación le dejo que es un 50%, que va a ser lo correcto de esta pregunta, que es correcta, y aquí que lo califique con el otro 50%, porque es la respuesta correcta. Las 2 son respuestas correctas, por eso lo dejo, que sea un 50 y 50% para poder tener ese valor. Y aquí en esta otra opción que tiene proposiciones lógicas es incorrecta. Como es incorrecta, pero vemos que si la persona elige una primera y después elige esta, entonces podemos dejarla con el menos 100% o podemos dejarla aquí con el menos 50%, porque si ella elige este por ciento, por ejemplo, elige proposiciones compuestas y elige lógicas, va a tener la mitad del porcentaje, por eso acá está el 50%. Y esta, como es proposiciones lógico y no es correcta, le dejamos acá que le reste el 50% de las opciones que está eligiendo el usuario. Podemos dejarle de esa manera y después que tengamos eso, le damos clic en guardar cambios. Ahí directamente va a guardar y ya tenemos, nosotros tenemos
3 preguntas de opción múltiple y de verdadero y falso. Voy a agregar una más. Aquí, ¿qué otra opción puedo elegir? Puedo elegir de respuesta corta o si quiero acá, por ejemplo, voy a elegir respuesta corta. Le voy a dar agregar directamente. Y ahí en agregar puedo agregar una pregunta, que esta sería la pregunta número 4, pregunta número 4. Este es de respuesta corta, entonces como es de respuesta corta, va a ser simple esa pregunta que le puedo dejar al estudiante para que conteste de una manera simple ahí, por ejemplo, ahí que coloque ¿qué es un algoritmo? Y es una respuesta simple, una respuesta que no va a llevar tanto número de palabras, entonces por eso lo puedo dejar de esa manera, lo puedo dejar, o aquí voy a colocar algo más simple, por ejemplo aquí, que es una variable, y sería una respuesta corta que le estoy dando al estudiante. Por ejemplo, aquí la voy a dejar en valorada. Aquí, por ejemplo, le voy a dejar que 5. Le estoy indicando ahí que coloque que es una variable, y acá podemos colocar si nosotros queremos alguna diferencia de mayúsculas y minúsculas, es decir, con la respuesta, si queremos dejarle una respuesta aquí directamente aquí eh, a nuestro usuario. Directamente acá podemos dejar cuál sería la respuesta. Por ejemplo, ahí la respuesta correcta para esta pregunta que es una variable. Le puedo dejar acá que mi respuesta sería es un dato cambiante. Entonces acá le puedo dejar que la puntuación sería el 100% si él deja esa opción. También proporcionarle, debe proporcionarle por lo menos una respuesta posible a lo que es el usuario. Al usuario de esta manera podemos dejarle para que pueda colocar y coincidir con esa respuesta que él nos pueda colocar. Si no queremos dejarle una respuesta aquí, podemos cambiarle acá. Por ejemplo, mayúsculas y minúsculas deben de coincidir. Si nosotros queremos que obligatoriamente coincida que él coloque así, de esta manera, con mayúsculas y minúsculas, o dejarle así igual mayúsculas que en minúsculas, que no importe, es decir, de que sea que él coloque todo en minúscula, todo en mayúscula, que no importe con esto, que no importa que no vaya a coincidir con esas mayúsculas y minúsculas, pero sí con la respuesta correcta. Y si él contesta de esa manera, va a ser el 100%. Acá vamos a darle guardar y ya estaría ahí guardada nuestra pregunta. Ya llevamos 17, voy a agregar una más y le doy clic ahí en agregar nueva, y esta la voy a agregar como de tipo ensayo, esta pregunta tipo ensayo. Entonces le doy agregar a esa pregunta ahí directamente, y esta sería mi pregunta, sí, creo que sería la número 4, o voy a regresar atrás porque no recuerdo qué pregunta. Siempre voy a darle clic. Si nosotros aquí, por ejemplo, accidentalmente le dimos atrás y no nos da ya para poder editar, simplemente acá le damos editar ajustes, porque si volvemos al curso, por ejemplo, nos va a llevar directamente a la prueba. Entonces acá le doy clic y no me da la opción para seguir cambiando las preguntas. Entonces acá podemos darle clic en editar ajustes y ahí podemos cambiar algún otro tipo de ajustes si queremos nosotros directamente, o cambiar, en este caso sería cambiar las preguntas directamente del examen. Ahí directamente, si queremos aquí, ¿verdad? Directamente cambiar lo que son los ajustes directos de nuestro examen. Voy a regresar atrás para que veamos eso. Y ahí le voy a dar clic en editar cuestionario. Esto es para editar el cuestionario, porque acá me salí, entonces ya no me aparece la opción acá abajo. Entonces le doy aquí en esta pequeña tuerquita y le damos editar cuestionario.
Ahí le damos editar cuestionario para poder seguir editando y voy a agregar mi pregunta 5 sería, y le doy editar y esta que voy a seleccionar va a ser la de ensayo, ¿sí? Y le voy a dar que esta es mi pregunta número 5. Entonces acá, pregunta número 5. Y aquí en esa pregunta número 5, como va a ser de tipo ensayo, entonces aquí le podemos dejar una pregunta que sea para que él sea, de que sea analítica, en este caso que sea analítica, y dejarlo que él pueda contestar. Por ejemplo, aquí realice y desarrolle el siguiente caso de algoritmo. Puedo dejar esta pregunta y que él cree algoritmo para, lo puedo dejar aquí para por pantalla el usuario ingrese un número y coloco una pregunta que sea de tipo ensayo. Nosotros queremos dejarle. En este caso, estoy dejando algo que él pueda contestar de directamente acá a kilómetros mediante le voy dejando esto, por ejemplo, aquí para que él analice este caso y que pueda resolverlo, que pueda dar ahí la respuesta. Ahí le dejo cuál es mi número de pregunta, mi enunciado, qué es lo que quiero que haga del caso, porque es de tipo ensayo. Y aquí le voy a dejar que este va a tener un valor de 10, porque sí va a ser bastante lo que él va a colocar. Aquí no hay una respuesta que nosotros demos, por ende, lo que es la plataforma aquí Moodle no nos va a calificar estas preguntas que sean de tipo ensayo, porque no hay una respuesta correcta, ya que por tipo ensayo el estudiante va a responder con sus propias palabras y nosotros nos vamos a encargar de determinar si es correcto o incorrecto lo que él respondió, o sea que nosotros vamos a calificar este tipo de pregunta que sea ensayo, mientras que con las otras automáticamente se detecta cuál es la respuesta correcta porque nosotros estamos dejando cuál es lo correcto. Y aquí entonces le dejamos el enunciado ahí de que queremos que responda el estudiante y también acá el formato de preguntas. Si nosotros acá por defecto viene acá que sea así, editor HTML, y lo podemos dejar así, no lo vamos a tocar. Aquí requerir al estudiante que coloque un texto, obviamente hay que dejarlo que él introduzca el texto. Si dejamos esto, el texto es opcional, o sea que el estudiante lo puede dejar así, pero nosotros queremos que el estudiante conteste esa pregunta, entonces lo dejamos así, requerir al estudiante que introduzca el texto. Y también acá, ¿a qué se refiere esta parte? Aquí es la caja de entrada, es decir, cómo va a aparecer esa caja en donde el estudiante va a responder esa pregunta de tipo ensayo. Le podemos dejar de que le aparezca aquí el límite, o sea, que sean 15 líneas, que le permite escribir hasta 15 líneas, o aquí dejarle que permita escribirle al estudiante hasta 40 líneas para que pueda responder a ese caso. Entonces ahí puedo cambiarle según cómo requiero que conteste el estudiante, dejarle un límite que solo responda 15, 25 líneas, o dejarle esas 40 líneas para que se expanda y que él pueda colocar bien
ese ensayo, entonces ahí sería el número, el límite que le estamos dejando de líneas de párrafo, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas o 40 líneas como le estoy dejando acá, que sea el máximo 40 líneas. También acá sí le vamos a permitir que el estudiante pueda subir un tipo de archivo, acá permitir archivos adjuntos. Si le damos clic en no, entonces no le vamos a permitir que el estudiante suba un archivo. Pero si nosotros le damos aquí que suba un archivo, ahí le estaríamos permitiendo que suba un archivo, ya sea una imagen o que suba un formato de Word. A eso se refiere. Si nosotros dejamos ahí el límite, si es 1, 2, 3, o sea, o dejarle sin límite, que él pueda subir los archivos que le parezca. Pero en este caso yo le voy a dejar que no suba nada o puedo dejarle aquí que suba un archivo, que pueda subir un archivo de Word y dejarle aquí cuáles son las opciones. Que los archivos sean requeridos, que por lo menos un archivo pueda subir este estudiante. Eso sería si nosotros queremos que él suba un archivo. Si no queremos, pues dejarle ahí que no, ¿verdad? Dejarle que no le permita subir archivos a este estudiante en ese tipo de respuesta. Y después que nosotros dejamos ahí, le vamos a dar guardar cambio. Ahí se va a guardar esta pregunta que es de tipo ensayo y vamos viendo cuánto llevamos hasta el momento. Llevamos 25, 27. Me faltaría una pregunta más para dejarle ese 30% que es la calificación que he dejado. Ahí puedo seleccionar, darle agregar una pregunta más y puedo agregar otro tipo de pregunta, ya sea de emparejamiento, por ejemplo. Ahí vemos que hay diferentes opciones en las cuales podemos dejar. Puedo dejar esta de emparejamiento, le doy agregar y aquí puedo, sería mi pregunta. Pregunta número 5. Aquí el enunciado, también aparte del enunciado vemos la puntuación. En mi caso solamente faltaban 3, entonces 3%. Ahí se le coloca, vemos aquí que es las respuestas también que se le puede dejar al estudiante para poder hacer ese emparejamiento de las respuestas correctas. Vemos todas estas partes de respuestas que se le puede aparecer a nuestro estudiante. También con los intentos que se le va a dar, por ejemplo, pistas, si queremos dejarle pistas acá, se le puede dejar pistas, pero si él utiliza estas pistas, ahí vemos, se le penaliza con un 33.3% que se le va a disminuir a su nota total y ahí podemos cambiarle nosotros si queremos que se le penalice de acuerdo a las pistas que podemos dejarle al estudiante para mostrar, ¿no? Para mostrar esas opciones que podemos dejarle ahí directamente. Entonces acá puedo dejarle aquí mi enunciado arriba sería el enunciado de la pregunta, que esta es la de tipo emparejamiento para dejarle ahí. Por ejemplo, aquí le puedo dejar tipos de variables. Y aquí, en este tipo de variables, acá mi respuesta puede ser mi respuesta 1, de poder dejarle cuáles esas respuestas que queremos dejarles directamente aquí para incluir a nuestro enunciado. Ahí podemos incluir, como vemos acá, las opciones disponibles. Debe proporcionar al menos 2 preguntas y 3 preguntas y puede incluir respuestas erróneas, extras, dando una respuesta con una pregunta en blanco, las entradas también correspondientes a las preguntas y respuestas en blanco serán pasadas por alto, es decir, que si dejamos alguna pregunta que sea en blanco. Entonces ahí voy a agregarle, mi respuesta 1 va a ser variable local. Aquí voy a colocar otra alternativa, variable local, variable fija,
Y puedo dejarle una tercera opción, variable, otro tipo de variable para solamente dejarle ahí, lógica, aquí directamente. Y solamente para ver ese enunciados ahí de mis respuestas. Aquí si quiero dejarle pistas al estudiante para que pueda responder correctamente, lo puedo hacer. Y si no, dejarlo de esa manera, ahí directamente, ahí al menos esas dos preguntas, esas dos preguntas. Acá sería la pregunta, ¿verdad? Aquí, bueno, que lo vamos a hacer diferente para que veamos la opción tipos de variables. Entonces acá puedo dejarle, aquí sería la pregunta y aquí sería la respuesta que voy a dejarle. Variable local, por ejemplo, le voy a indicar aquí a qué se refiere. Un tipo de variable utilizada en el programa original. Un ejemplo ahí. Que esa sería mi respuesta, que en esta otra mi pregunta es variable fija. Le voy a dejar es un tipo de variable utilizada vamos a colocarle ahí, utilizada en un solo programa de clase. Y voy a colocar esta pregunta 3, la voy a colocar diferente. Tabla, o le vamos a colocar aquí global. Global, y ahí le puedo dejar que la respuesta sería, es un tipo variable utilizada en todo el programa. Utilizada en todo el programa, y aquí le voy a colocar, le voy a cambiar acá, bueno, aquí lo dejamos de esa manera, y después le damos guardar cambios si nosotros ahí queremos ya directamente tener ese cambio, y ya tenemos lo que es el 30%, ya tenemos con todas nuestras preguntas, le damos guardar esa calificación para que los pueda guardar. Y después ya podemos ubicarnos. Voy a regresar a mi examen de ejemplo, y así va a aparecer. Vemos ahí, no le permite al usuario, no está visible en este minuto, en este instante, no está visible para que pueda resolverlo. Pero nosotros podemos ver cómo estaría ese curso, ese examen, perdón, una vista previa. Le damos aquí en esa tuerquita, la vista previa, y ahí podemos ver cómo nos va a aparecer ese examen. Acá está la instrucción, el cuestionario tiene un límite de 1 hora, el tiempo empezará a contar desde el momento en que se inicie su intento, y debe presentarlo antes de que el tiempo termine. Seguro que desea empezar, y ahí le vamos a dar comenzar intento, así le va a aparecer al estudiante, y esto sería la visualización del examen. Vemos, en una página le va a ir saliendo cada pregunta. Pero si el estudiante, y aquí por ejemplo le aparece cuánto es el tiempo que tiene, ahí se va a ir colocando el tiempo de ese cuestionario, nos va apareciendo ahí el tiempo, y también esa parte de navegación por el cuestionario. Es decir, si nosotros no nos sabemos alguna pregunta, el estudiante en este caso no sabe una de estas preguntas, se va a ir saltando a otra, ¿verdad? Le va a ir dando clic en cada una de ellas para poder responder la que ya pueda contestar, que sepa bien su respectiva respuesta. Y vemos acá, puede ir alternando y después regresar en alguna pregunta si él no sabe su respuesta. Acá, por ejemplo, teníamos esta pregunta que era de verdadero y falso. Acá vemos que tiene el valor de 2 puntos. Le aparece así al estudiante, y ahí puede seleccionar el estudiante. Por ejemplo, voy a seleccionar acá que es verdadero, y puedo ir siguiente página para ir a otra pregunta. Aquí ya le va apareciendo al estudiante
de esa manera que ya ha respondido. Le aparece así al estudiante, así con ese marcado, ese color, porque eso significa que ya ha respondido esa pregunta. Y esta otra, aquí podemos ver, enumere características de un algoritmo, por ejemplo, si le doy automatizada en este caso, y le doy siguiente, vamos a ver cómo esa es incorrecta, después vamos a ver cómo nos sale. Acá que son tipos de preposiciones, vemos que nos deja como dejamos ahí, que varias respuestas puedan ser las correctas, entonces por eso es que nos aparece de esta manera. Así le va a aparecer al estudiante con esas cajitas de texto, porque esas cajitas puede él responder de cuáles son, ¿verdad? Más de una va a responder, una o más de una que hemos dejado. Como allá dejamos que era compuestas y simples, puedo dejar esas que son las correctas, luego darle siguiente pregunta y esta vemos que es una respuesta corta en donde el estudiante puede contestar, es un dato cambiante, puedo dejarle y darle siguiente. Esta otra fue de tipo ensayo, vemos que por eso aparece la página de esa manera, porque me va a permitir hasta 40 líneas. Y como no le dejé la opción de que pueda subir un archivo, por eso vemos acá, no permite subir archivos, sino que solo aparece la página en blanco para que él pueda acá responder. Aquí solamente voy a colocar esto. Y vemos que el tiempo ahí se va contabilizando. Ahí va a responder el estudiante ahí con las líneas, ¿vemos? Porque hay varias líneas que él va a poder responder y después darle siguiente para que avance a otra página. Y en esa de ensayo no aparecía la opción de subir formato porque nosotros no le dejamos que suba un formato. Ahora bien, a este tipo de opción que era para poder colocar de esta manera, poder elegir cuál es lo correcto. Acá, tipo de variable, y nos aparecen 3 opciones, ¿vemos? Que es para poder elegir, que esa fue la otro tipo de pregunta que nosotros seleccionamos. Aquí voy a colocar aquí al azar para que después veamos qué es lo que me aparece. Ahí ya le doy, y después aquí al estudiante, esta va a ser la opción que le va a dar terminar intento, porque ya ha terminado sus preguntas. Si él quiere rectificar otra, pues no le va a dar clic ahí, sino que va a seleccionar cuál es la pregunta que quiere rectificar. Por ejemplo, aquí que rectifique y después le puede dar aquí terminar intento o poder ir revisando pregunta a pregunta, dándole siguiente página para ir pregunta a pregunta, o de un solo aquí le va a dar clic para ir viendo las preguntas. Y acá después terminar intento, y de esta manera va a terminar. Acá le aparece al estudiante, sí le va a aparecer las preguntas y el estatus en donde se respondió y que él se ha guardado cada una de sus respuestas. Acá le aparece que él puede tener tiempo para seguir contestando o enviar. Aquí el estudiante le va a dar enviar todo y terminar. Cuando le da clic en enviar todo y terminar, acá se le da clic en enviar todo y terminar para confirmar, porque si le da cancelar, lo regresa y puede seguir editando. Pero si ya le da clic enviar todo y terminar, ya se va a enviar ese resultado y a nosotros nos va a aparecer. Y así es donde nos va a aparecer a nosotros. Vemos, él automáticamente está calificando cuáles son las respuestas correctas que obtuvo nuestro estudiante. Si esas preguntas todas fueran de verdadero y falso o todas fueran de selección múltiple, automáticamente le aparecería al estudiante la calificación. Pero ¿por qué no le aparece la calificación? Porque hay una pregunta, que son estas, es de tipo que nosotros dejamos, que era de ensayo, y la de ensayo, como les menciona, esa es nosotros que la calificamos, porque ahí podemos calificar la respuesta del estudiante como es analítica, entonces ahí a nosotros nos toca calificarlas, no aquí directamente a este apartado. Vemos que acá ya la calificó, que la respuesta correcta es verdadera, entonces tiene el puntaje, todas las que aparecen así es las que tiene el puntaje el estudiante, mientras que la aparece en rojo es porque contestó incorrectamente. Vemos acá, le aparece aquí, la primera fue correcta, por eso aparece en verde. La segunda está mala porque la respuesta correcta era eficaz, entonces por eso le aparecería así en rojo, no va a obtener ese puntaje.
por eso le aparece ahí el puntaje acá de 2, pero mientras que acá tiene -5 porque no respondió correcto. Aquí todas las 2 que respondió son correctas, por eso obtiene el 5, todo el 5%, el 5 que vale la pregunta porque están correctas. Aquí este dato también está bien porque contestó de igual manera, que es un dato cambiante, entonces le aparece que respondió muy bien. La pregunta 4, pero esta otra, vemos ahí la respuesta, es de tipo ensayo, entonces ahí es donde nosotros tenemos que calificar. Y esta otra porque es incorrecta, porque aquí todo respondió incorrecto el estudiante en esa pregunta, entonces por eso aparece así en rojo. La única que vamos a calificar es la 5, porque es de tipo ensayo. Entonces ahí podemos nosotros editar y poder colocarle esa puntuación directamente. Bueno, acá no nos va a aparecer de esa manera porque estoy dentro, no es el estudiante que está respondiendo, pero aquí le va a aparecer la opción para nosotros calificar y que después le va a aparecer al estudiante ese puntaje, ¿verdad? Y así, de esa manera, es como va a finalizar o vamos a en este caso, así le va a aparecer al estudiante, le va a aparecer de esta manera, le va a dar clic finalizar y por ende ahí ya estaría listo para que nosotros podamos realizar la respectiva revisión. Así nos va a ir apareciendo cada resultado de examen, ahí nos va a aparecer en nuestra clase y al momento de darle clic en revisión, nosotros vamos a ir viendo cada una de esas preguntas que tiene el estudiante. Ahí directamente nos va a dar esa opción para poder calificar, ¿no? Calificar cada una de esas respuestas respectivas. Ahí le doy finalizar revisión porque este sería para el estudiante que vaya a tratar de enviarnos. Esta parte sería entonces cómo nos va a salir con respecto a lo que son cuestionarios para que vean que es una manera sencilla para que nosotros podamos calificar todas esas opciones. Ahí va a siempre aparecerles cuándo, en qué momento realizó el estudiante y cuál es la calificación cuando nosotros ya califiquemos aquí esta pregunta que es la de ensayo, porque las demás ya se califican automáticamente, pero las de tipo ensayo no, porque esas ya como son analíticas, entonces nosotros somos los responsables de poder calificarlas.